Gracias. Comenzamos con nuestra tercera clase. Que es la clase número 3 en este estudio de la primera carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo. Del apóstol Timoteo a Pablo, no. Bien, vamos a comenzar. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por esta hora, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, gracias por capacitarnos para tu servicio. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir de ti, de parte de ti, estas verdades de tu evangelio para nuestro servicio, para servirte en tu presencia, aquí en tu casa, de la manera más perfecta, de la manera más santa, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden, por ahí, no sé si Vanessa puede ayudarnos a que pasen quienes están ahorita en el salón de iglesia infantil para que pasen al discipulado. Muchas gracias. Bien. Estamos en 1 Timoteo 1, estamos en el versículo 1, la semana pasada lo vimos. Ahora vamos a leer el capítulo 2 también. Dice así, capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos en la parte de la salutación de la carta, del saludo. ¿Cuántos versículos tiene esta salutación? ¿Cuántos versículos tiene la salutación de Pablo a Timoteo? 2 versículos, o sea que quiere decir que el día de hoy vamos a estudiar el segundo versículo. En la clase anterior vimos el inicio de este estudio, vimos qué quiso decir Pablo cuando se refería a sí mismo como apóstol. Vimos que apóstol tiene 2 significados. ¿Cuáles son esos 2 significados? ¿Voluntarios? Enviado, gracias. Llamado, no lo vimos, pero sí es correcto. Sí es correcto, llamado. Servidor también es correcto, pero vimos dos términos la clase anterior, hace 2 semanas. Uno de ellos es enviado o delegado o representante, el que mencionó Mario, pero hay otro más. ¿Cuál es? Lo vimos hace 15 días. Delegado, que es el que mencionó Mario. Delegado, representante, enviado. Falta uno. En lo que nos acordamos o revisamos las notas, el enviado, representante, delegado, representa a Cristo. Cristo delegó en él y es enviado por Cristo. Y en el otro concepto que vimos, en la otra definición de apóstol, ¿alguien está listo con la segunda? Se vale revisar las notas. Mensajero, sí, mensajero. ¿Y cuál es el mensaje que lleva este mensajero? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de la salvación, cerca. ¿Cuál mensaje lleva? El Evangelio. ¿El Evangelio para quién es? ¿Para todos quiénes? Perfecto. Para edificación a los creyentes. ¿Y para qué más dijo Laurita? Para salvación de los no creyentes. El Evangelio se predica para salvación de los no creyentes y se predica para edificación de los que ya son creyentes. Muy bien, ese es el resumen
de la clase de la clase pasada, hace 2 semanas. Veo que se acuerdan muy bien, ¿verdad? Bueno. Vamos al verso 2. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En la primera clase vimos que el destinatario de la carta a Timoteo se llama... Vimos que el destinatario de la primera carta de Pablo a Timoteo es... ¿Se acuerdan? ¿Quiénes de aquí escribieron cartas alguna vez en su vida? Ajá. Había 2 personas al menos en esa carta. Uno era el remitente y el otro el destinatario. Ajá. En esta carta el remitente, ¿cómo se llama? Pablo. El destinatario, Timoteo. Bien, entonces en la primera clase vimos que el destinatario de la carta se llama Timoteo. ¿Quién es este Timoteo? Bueno, este Timoteo es un pastor joven establecido por Pablo en la iglesia de Éfeso. Estamos en el verso 2, estamos dándole una repasada al verso 2. Dice que Pablo llamó a Timoteo verdadero hijo, necios teknon, en griego, verdadero hijo, necios teknon. Ahora, cuando Pablo está llamando verdadero hijo a Timoteo, es en un sentido de genuinidad, algo genuino. ¿Y qué es algo genuino? ¿Qué es algo genuino? Voluntarios. Algo que es verdadero, perfecto. ¿Quién más? Verdad, genuino, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdadero? Lo voy a decir por medio de un contraste. Un contraste es algo opuesto. Algo genuino es algo que no es falso. Por lo tanto, genuino es auténtico, es original. Esto es genuino, auténtico, original. ¿Usted conoce o ha visto o le han contado acerca de las marcas pirata? Le han contado, ¿verdad? De las marcas pirata. Mire, genuino es todo lo contrario de las marcas pirata. Genuino es todo lo contrario de las marcas pirata. Es lo más verdadero posible, creado por un autor original. Lo genuino es creado por un autor original. Mire, antes que Timoteo, Pablo le está diciendo, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Antes de que Timoteo hubiera sido un verdadero hijo en la fe, antes de que fuera un genuino hijo en la fe para Pablo, antes de eso Timoteo debía ser en primer lugar un hijo verdadero de Dios. Creación de Dios, original de Dios, del autor de Dios, del autor, de Dios. Los hijos de Dios son todos aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre. A todos los que recibieron, a todos los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Los nacidos de arriba son los hijos de Dios. Juan 3:3. Los que recibieron esa vida dada por Cristo
cuando estaban muertos en delitos y pecados, como dice, ¿qué? Efesios, ¿qué? Como dice Efesios 2 del 1 al 3, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, entonces, los hijos de Dios, Timoteo era primeramente hijo de Dios antes de poder ser un verdadero hijo en la fe de Pablo. Timoteo había sido hecho hijo de Dios antes que haber sido hecho hijo en la fe de Pablo. En los dos casos, ni el mérito fue de Pablo, ni el mérito fue de Timoteo. El mérito es de Cristo. Ahora, se sugiere que Timoteo, algunos especialistas comentan, sugieren, que Timoteo se convirtió al Señor, se hizo cristiano, siendo Pablo el instrumento de su conversión. Algunos lo sugieren así. Pero más allá, Pablo fue el mentor de Timoteo. Pablo fue el mentor de Timoteo. ¿Qué es un mentor? Una persona que guía, una persona que influencia o influencia. ¿Qué más? Uno más. Alguien que dirige, sí, todo eso es un mentor. Pablo era alguien que guía, alguien que mentorea, que dirige, que influye, que influyó a Timoteo. Pablo, vamos a decirlo así en un modo formal, Pablo era el modelo de Cristo, el cual debía seguir Timoteo. Pablo era el modelo de Cristo, el cual Timoteo debía seguir. Mire, Timoteo había sido llamado al ministerio, al igual que Pablo. Los dos fueron llamados, pero Pablo ya llevaba un largo caminar en este llamado, ya tenía muchos años, ya tenía muchas millas, como dicen. Ya tenía mucho camino recorrido en el ministerio, en el llamado que le hizo el Señor aquel día, camino a Damasco. Los dos habían sido llamados, la diferencia es que Timoteo apenas iba empezando. Eran sus primeros tiempos para Timoteo. Pablo ya llevaba tiempo caminando con el Señor, Timoteo apenas iba empezando. Una razón por la que yo personalmente creo que Pablo llamó a Timoteo verdadero hijo en la fe era porque, aparte de haberse convertido Timoteo por la predicación de Pablo, era Timoteo también un hijo en el ministerio, era un hijo ministerialmente para Pablo. Por lo tanto, Timoteo requería ser guiado, requería ser conducido, guiado, dirigido, como dijo Juan, guiado, como dijo Katy, mentoreado, influenciado. Siendo Timoteo un hijo, necesitaba ser supervisado. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Nada más Mario y Juan José. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Los hijos necesitan supervisión de los padres? Sí, necesitan supervisión de los padres. Entonces Timoteo, siendo un hijo, necesitaba ser supervisado. No puede haber hijos sin supervisión. El hijo deja de tener supervisión de sus padres cuando este hijo se convierte en adulto. Perdón. Cuando este hijo forma una familia. En ese momento, papás, ustedes ya no son supervisores, ahora son consejeros. Ya sus hijos ya formaron una familia, son consejeros. Ya no son supervisores. Mientras el hijo vive en casa y esté a nuestro cargo, sí somos supervisores de nuestros hijos. Timoteo, siendo hijo, necesitaría ser supervisado. Ahora quiero que reflexionen, servidores. Voy a hacer algunas preguntas. Primera pregunta. ¿Cuándo
dejaría Timoteo de ser supervisado? Reflexione. ¿Cuándo dejaría Timoteo de ser supervisado? ¿Cuándo necesitaría dejar de ser guiado en su ministerio? ¿Cuándo Timoteo tendría la estatura suficiente para no tener que ser observado por alguien más? Ahora sí, ¿alguna respuesta a estas preguntas? Madurez, ¿alguien más? ¿Cuándo tendría Timoteo la estatura suficiente para no tener que ser observado en su ministerio? La respuesta tiene 5 letras. Nunca. Gracias, Mario. Gracias, Cristian. Nunca. Hay otra también. Jamás. Jamás, nunca. Timoteo y todo ministro, todo verdadero hijo en la fe y verdadero hijo en el ministerio necesita siempre rendir cuentas a alguien. Todo ministro, todo verdadero hijo en la fe y verdadero hijo en el ministerio necesita rendir cuentas a alguien, siempre. Necesita ser supervisado, necesita ser observado. Amén. Mire, en las páginas de esta carta, de la carta de Pablo a Timoteo, podemos observar, mire, Pablo le dio muchas instrucciones, ¿se acuerda? Pablo le dio muchas instrucciones a Timoteo. En esta carta podemos observar que las instrucciones de Pablo a Timoteo son más por la inexperiencia de Timoteo. Son consejos de alguien ya con mucha experiencia a alguien que apenas está aprendiendo, que se está tropezando porque no tiene experiencia. Es lo que vemos en las líneas de la carta, en la primera carta. Timoteo era nuevo, haciéndose cargo de una iglesia y de los problemas de una iglesia. Ay, en la iglesia no hay problemas, hermano. Las instrucciones que Pablo le deja a Timoteo no son para un ministro, fíjese bien. Estas instrucciones que están en la carta, en la primera carta, estas instrucciones de Pablo a Timoteo no son para un ministro que tiene problemas con la autoridad. O sea, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, estas instrucciones no son porque Timoteo fuera un desobediente, no son eso. Era inexperto, pero no desobediente. De hecho, en el tiempo en que se escribió esta carta, podemos observar en Timoteo una gozosa sumisión al orden establecido por Dios. Vemos a un Timoteo gozosamente sometido al orden de Dios. ¿Por medio de quién? De su padre espiritual. Eso siempre, hermanos, el sometimiento siempre facilita las cosas. El sometimiento siempre facilita las cosas. Ahora, no siempre se dan los casos como el caso de Timoteo, hermanos, servidores. No siempre se dan los casos como el de Timoteo. También existen los Himeneos y Alejandros. ¿Les suena? Algunos naufragaron en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a los cuales entregué a Satanás
para que aprendan a no blasfemar. ¿Se acuerda? Ahí mismo en el capítulo 1. Estos dos, Himeneo y Alejandro, eran dos colaboradores de Pablo que no se sujetaron a lo establecido por Dios, sino que se rebelaron y tuvieron que ser removidos del ministerio y además excomulgados de la iglesia. Excomulgado, término que en ese entonces no existía, pero en las palabras de Pablo son: los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, los saqué de aquí. ¿Quieres mundo? Ten mundo, pues. Entonces, cuando Pablo llamó a Timoteo verdadero hijo en la fe, implicaba que Timoteo era en primer lugar un genuino hijo de Dios y que además nunca, jamás dejaría de necesitar ser supervisado. Siempre Timoteo tendría que dar cuentas. Todo ministro tiene que rendir cuentas, hermanos. Así que vamos a llevarnos nuestra tarea del día de hoy y vamos a responder. Ay, no te apagues. Bueno, ya se apagó. Vamos a responder. Aquí está el dispositivo de emergencia. ¿Cómo puedo aplicar en mi servicio lo que aprendí en clase? ¿Qué dice la pregunta? ¿Cómo puedo aplicar en mi servicio lo que aprendí en clase? Bueno, hermano, quiero poner 2 reglas para esta tarea. Tarea número 3, quiero poner 2 reglas. Ahorita te voy a dar las instrucciones que siempre te doy. Pero antes de darte las instrucciones que siempre te doy, te voy a poner 2 reglas. 1. Regla número 1. Escribe lo que Dios te habló a ti, no a otro. Escribe lo que Dios te habló a ti, no a otro. Claro. Escribe lo que Dios te habló a ti, no a otro. Ay, no, pues el hermano de acá enfrente debería servir así como dice Timoteo. No. Lo que te habló el Señor a ti. ¿A quién? A mí. ¿A mí? ¿O a ti? ¿A ti o a mí? Usted me entiende. Regla 2. Céntrate en el tema. Céntrate en el tema. No te salgas del tema. O sea, lo que no vas a poner ahí es que el evangelio se tiene que predicar a toda criatura para salvación. Estamos hablando de servicio, estamos hablando del genuino hijo, estamos hablando del hijo en la fe, estamos hablando de que necesita ser supervisado. ¿Por qué me pones que el evangelio se tiene que proclamar a toda criatura y además que Cristo vendrá en gloria de los cielos y de la tierra y todo? No, céntrate en el tema. ¿Está claro? Muy bien. Por último, te doy las instrucciones de siempre, mi hermano. Escribir en una hoja en blanco, mandar la foto por el WhatsApp, entregarlo máximo este viernes y los que no asistieron, escuchar por YouTube. Escribir en hoja en blanco, mandar la foto por WhatsApp, máximo el viernes, y los que no asistieron, escuchar por YouTube. Muy bien. Por último, las tareas que mandaron, la tarea número 2, no les he compartido mis comentarios.
Ya ven que en la primera tarea les compartí mis comentarios. Lo voy a hacer en cada tarea. Ah, ya le quité el encanto. No, voy a estar comentando cada tarea. La tarea pasada fue una semana extraordinaria, que nos salimos de la agenda, etcétera. Me estabilizo con la segunda tarea y ya la tarea 2 y 3, que es esta, ya las corremos normales. Les voy a compartir mis comentarios de sus tareas. ¿Sale? Bueno, ¿hay dudas, preguntas?